haga encender la luz también desde temprana edad. Amén. Muy bien. Y la luz del Señor cuando ilumina de una manera que es increíble. Este viernes iluminó de una manera increíble porque hubo fiesta en los cielos. ¿Saben a qué me refiero cuando digo eso, no? Hubo fiesta en los cielos y en mi corazón también. Una jovencita, Nitzia es, ¿no? El nombre, ¿no? Pero aceptó al Señor. Yo la voy a incomodar porque ahora es mi hermana, ahora no puede quejarse. Antes era otro, pero ahora es mi hermana. Así que ponete de pie nada más. Ponete de pie, dale. Ahí está. Aceptó al Señor el viernes. Dame un aplauso. Ahí tenemos una nueva hermana. Gracias, Nitzia. Así que con esas buenas noticias y cómo el Señor nos sigue bendiciendo, vamos a abrir las Biblias en primera carta de Juan. La primera carta de Juan, y tal vez para hacer, a modo de introducción, entonces para hacer una introducción a esta carta, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en la mayoría de lo que es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, que yo siempre predico el Antiguo, pero cuando predicamos del Nuevo, la mayoría de las cartas son cartas paulinas, es decir, la escribió el apóstol Pablo. A diferencia, si yo comparo las cartas de Juan con la de Pablo, noto que acá no tiene, ¿cierto? Las cartas no están dirigidas a una persona específica, ni a una iglesia específica, ni tampoco tiene la salutación final que hace el apóstol Pablo, ¿cierto?, en cada una de sus cartas. La carta de Juan, la que vamos a considerar o comenzar a considerar ahora, está dirigida a los cristianos, pero no vamos a ver tanta doctrina ni podríamos decir teología sistemática como la que estamos viendo, por ejemplo, los días miércoles en la carta de Romanos. Romanos es una carta espectacular que tiene muchísima doctrina, tiene mucha carne, como decimos, ahí para aprovecharla, y Juan es diferente, no es ese tipo de carta. Pero Juan escribe una carta que es de ánimo. Y creo que el pueblo de Dios necesita mucho ánimo en este tiempo también. Necesitamos ánimo. Y es una carta también de advertencia. Carta de ánimo y advertencia porque había muchos peligros en cuanto a la enseñanza se refería. Y saben, principalmente eso es lo que quiere hablar Juan en el primer capítulo, sobre todo eso, sobre las malas enseñanzas también. Y vamos a ver que confronta varias enseñanzas, creencias que estaban invadiendo la iglesia en ese tiempo. Y lo que me llama la atención es que los enemigos no venían de afuera. Esas malas enseñanzas no venían de afuera, que es lo que uno puede esperar, sino que venían desde adentro de la misma iglesia. Se habían levantado ahí enseñanzas heréticas de hombres que pensaban o agregaban cosas a las Escrituras pensando que mejoraban la palabra de Dios. Y esto es algo muy peligroso porque cuando nosotros pensamos que nosotros como hombres podemos hacer cosas para mejorar la palabra de Dios, cuando añadimos o quitamos a las Escrituras para cambiarlas de una manera diferente, nos estamos metiendo en un terreno muy, pero muy, muy peligroso. Y eso es lo que estaba sucediendo. Y ¿sabe? Eso es lo que sucede hoy en día. Si uno hace un análisis de lo que se están predicando de los púlpitos, vemos cantidad de cosas que quitan de las Escrituras y cantidad de cosas que añaden a las Escrituras. Y bien dijo el mismo Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis al final, dice, no agreguen ni quiten nada. Porque aquel que agrega o quita algo de la Escritura va a ser bombardeado por los juicios de Dios. Así que lo que Juan está haciendo es seguir simplemente las enseñanzas del Señor de una manera simple. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, de una manera pura. No tratar de agregar. ¿Sabe? En ese tiempo también estaban los gnósticos. Y había mucha gente que quería agregar para hacerla, el cristianismo una religión, que no es religión, es una relación con el Señor, pero algunos la querían hacer un poquito más intelectual, ¿no? Entonces ponían cosas como para decir, somos más importantes que otras religiones por allí.
El apóstol Pablo se encontró con el mismo problema, porque era un problema generalizado. A ustedes lo tienen allí en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Te das cuenta de lo que nos dice acá? En otras palabras, ¿basados en qué? En las tradiciones de hombre, basados en pensamientos de hombre, basados en filosofías humanas, en ideologías mundanas que no aceptan lo que dice las Escrituras. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que al empezar a agregar o quitarle, está amenazando entonces con la pureza del mensaje del Señor. Hoy en día hay religiones que, si bien dicen ser cristianas, con todas las tradiciones, con sus propias ideologías, lo que hacen es negar la efectividad de las Escrituras, agregando o quitando lo que las Escrituras dicen. Toman una experiencia personal y la exaltan por sobre las Escrituras. Hoy en día, si ustedes analizan un poquito, muchos viven de experiencias. Y el Señor me dijo, a través de tal experiencia, el Señor me dijo, el Señor me habló. Y entonces ponemos esa experiencia por encima de lo que dicen las Escrituras. Y las Escrituras empiezan a bajar de lugar. Entonces no le damos lugar o importancia a las Escrituras y vivimos en base a las experiencias. Cuidado con eso. Por eso digo que es muy, muy peligroso. Así que en realidad de eso se trata. Una carta que nos ayuda, nos anima, también nos corrige. Y dentro de eso, de todo, Juan lo que va a hacer es mostrarnos como creyentes, cómo podemos vivir en un mundo justamente pervertido, en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas. Y una de las cosas que después Juan, lo vamos a ver al final, es cuando dice, sean ejemplo, sean luz, ámense los unos a los otros, de tal manera que los de afuera sepan que somos diferentes. Estoy parafraseando, por supuesto. Y a medida que avanzamos en el capítulo 1, notamos que Juan comienza escribiendo ahí de Jesús, pero sin decir el nombre de Jesús. Que es una cosa que caracteriza mucho justamente a Juan, al apóstol Juan. Miren conmigo versículo 1 y 3. No lo tienen en la pantalla, necesito que ustedes abran sus Biblias. En Primera de Juan, versículo 1 al 3. Y dice lo siguiente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os comunicamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, la razón que les leí los 3 versículos juntos, no sé si ustedes notaron, yo tengo la versión de Reina Valera del 60, pero en mi Biblia el versículo 2 está entre paréntesis. Me imagino que en el de ustedes también, o tiene alguna señal ahí, el versículo 2. ¿Por qué tiene esto? Porque es como que el apóstol Juan acá hizo un paréntesis. Venía con un pensamiento y de repente dice algo que agrega a ese pensamiento, pero después en el versículo siguiente, él sigue con esa misma línea de pensamiento. Esto era algo que el apóstol Pablo hacía tremendamente, lo vemos ahí, lo ha hecho cantidad de veces. Nada más que Pablo, en vez de hacerlo con un versículo, hay veces que está hablando de algo y pasa de un capítulo, hace todo un paréntesis, como dice el pastor a veces, ¿cierto? Un paréntesis y después de 2 capítulos empiezas de nuevo, engancha con lo que venía diciendo. Es lo mismo que está haciendo acá el apóstol Juan. Y si uno lo mira, yo les puse en la pantalla para que sea más fácil, versículo 1 y versículo 3, para que vea la línea de pensamiento. Entonces dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión
con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se dieron cuenta cómo fluye ahí? Mejor si leemos el 1 y el 3. Comienza él diciendo allí lo que era desde el principio. Ahora, cuando uno mira a Juan tenía su característica. Y es bonito eso porque cuando uno estudia estos hombres, las cartas de estos hombres, empezamos a ver las características de ellos. Pablo lo reconocemos, sabemos cómo es Pablo, sabemos hasta el carácter de Pablo, conocemos el carácter de Pedro, ¿cierto? En sus cartas, lo impulsivo, un hombre que iba para adelante. Y acá Juan nos va mostrando, y vamos a ver durante estos meses, porque espero poder estudiar las 3 cartas, vamos a ver el carácter de Juan. Y de verdad que por ahí nos vamos a enamorar de este Juan, porque es un gran hombre. Y él dice, fíjense en la característica que tiene, que él dice, en el principio, acá, lo que era desde el principio. Pero Juan escribe el Evangelio del Señor Jesucristo, y él ¿qué dice? Lo que tienen allí, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Te das cuenta? De igual manera comienza entonces su primera carta, diciendo que desde el principio, y ambas se refiere a la persona del Señor Jesucristo, aunque no dice Jesucristo, pero sabemos que es Él, Dios Hijo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo con esto? Que Dios Hijo, y algo muy importante que entiendan esto, que yo me imagino que todos ustedes ya lo saben, Dios Hijo, el Señor Jesucristo, existía desde el principio, desde la eternidad. Siempre ha existido, que es lo que está haciendo énfasis acá, siempre ha existido Jesucristo, porque es Dios. Algunos piensan que Jesucristo apareció o nació, ¿cierto?, en el tiempo que nosotros celebramos la Navidad o la Natividad. No, Jesucristo no nació ahí. Jesucristo siempre existió, que es lo que Juan nos está diciendo. Lo que sí fue que Él se hizo carne, ¿cierto?, y habitó entre nosotros, que es lo que nos está explicando allí, pero siempre estuvo el Señor. A medida que seguimos leyendo, veremos que la proclamación acá que de Juan no es solo de un tipo de material informativo que nos va diciendo algunas cosas, sino que sobre todo es intelectual y nos va mostrando lo personal de la experiencia de él también. Y vamos a ver acá que es muy personal esta carta. Miren, de nuevo, versículo 1. Yo sé que ahora esta predicación es también un poco de introducción, un poco lo que dice la Escritura, pero trate de seguirme. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahora, algo que me llamó la atención. Repite acá porque dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. ¿No es igual? Mirar que contemplar. Yo digo, ¿para qué esa redundancia? No, cuando voy al griego me doy cuenta que no es igual. No es la misma palabra. El verbo aquí significa contemplar. Una cosa es mirar, miro así, pero otra cosa es pararme y contemplar, concentrarme hasta que yo entienda el significado de lo que estoy viendo. Eso es lo que está diciendo Juan, eso es lo que significa en el griego. Va. Mirar, concentrarse de tal manera que hasta que aprendo qué es lo que es. Eso es contemplar. Entonces lo que este hombre está diciendo es, yo soy testigo ocular, yo he escuchado, yo lo he visto, yo lo he contemplado, yo lo he podido abrazar, yo lo he podido escuchar, yo he podido tocarlo al Señor. Eso es lo que Él nos está diciendo en manera, es un testigo indudablemente en todo sentido. Ahora, observe, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Es decir, esa vida se hizo un hombre, está diciendo acá. Bueno, Juan, en el Evangelio, capítulo 1, versículo 14, nos dice ahí, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo mismo que nos está diciendo ahí. Ahora, ¿cuál es el propósito de que Juan nos dice, ok, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros? ¿Cuál es el propósito, Juan? A mí me encanta preguntarle a la Biblia, porque la Biblia es la que te da la respuesta. Ella es la que sabe todo.
Y entonces nos dice el propósito en el mismo versículo 3. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, ¿para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando Juan se refiere a la comunión, acá se refiere a la comunión de los creyentes y la comunión con el Señor. Y está hablando de una conexión espiritual muy íntima. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y eso viene cuando nosotros nacemos de nuevo. Ella lo hizo este viernes. Empezó esa nueva relación, esa conexión entonces con el Señor. Ahora, la comunión que tenemos con el Señor, y yo no sé ustedes, me imagino que todos igual, pensamos igual, pero la comunión que nosotros tenemos con el Señor y la comunión que nosotros tenemos con la familia de Dios es algo muy especial, es algo tremendamente especial. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa casi todo el tiempo. Yo me encuentro con una persona que no la he visto en mi vida, no la conozco, y de repente empezamos a hablar. Me pasó no hace mucho, fui a comprar algo, que estaba en Marketplace, fui a comprar algo y la persona que era ahí, pusimos a hablar y claro, saltó el Señor rapidito, ¿no? Entre nosotros salta rápido el Señor. Y resulta que era creyente el hombre, un hermano en la fe. Y lo pusimos a hablar, lo pusimos a charlar. Habían pasado 5 minutos de la charla y era como que nos conocíamos toda la vida. ¿No le ha pasado eso? Y uno va a otra iglesia y yo voy a ir a Costa Rica, si Dios lo permite, o vamos a cualquier lado y encontrar hermanos en la fe y ya somos como la familia. Es que somos de la familia. Ese es el asunto, es que somos de la familia y es algo muy especial. Y esto es lo que Juan nos está diciendo. Eso es lo que Juan está declarando. Quiero que tengan comunión conmigo, porque mi comunión es con el Dios Padre y con Dios Hijo también. Indudablemente, no podemos tener comunión fuera de Cristo. No podemos tener comunión fuera de la conexión con el Señor Jesucristo. Y creo que te habrá pasado también ese tipo de experiencia, ¿no? Yo no hace mucho tuve una experiencia también, de que me encontré con montones de gente, y resulta que de todo eso era el único creyente. ¿Cómo te sientes cuando estás con todos y no hay ningún creyente? Nosotros decimos, en mi país decimos, te sentís como sapo de otro pozo. Te sentís que no hay nada ahí en común, ¿cierto? Tal vez una comida nada más, pero la charla, hay un vacío tremendo. Bueno, hay otras dinámicas también que van con respecto a esto. Piensen que nosotros acá sí, bueno, yo estoy tan feliz con ustedes acá, me siento en familia, estamos en familia, nos queremos, nos abrazamos, nos besamos, nos decimos que nos amamos. Es hermoso, ¿cierto?, el poder estar en comunión. Yo el miércoles le decía, en el estudio de Romanos, le decía, hermano, yo te necesito. Para mí es necesario venir y verte. Para mí es necesario estar con ustedes. No puedo quedarme en casa, no puedo estar lejos de ustedes, porque ustedes son los que me contienen, ustedes son los que me animan, ustedes son los que me enseñan, ustedes son los que me aman, ustedes son los que comparten conmigo. Y espero que lo mismo sientan ustedes por mí, si no, después lo espero en la oficina y hablamos. Pero, ¿me explico? Se necesita eso. Ahora, hay otra dinámica, acá estamos muy bien, entra una persona que no conoce al Señor y se va a sentir también como sapo de otro pozo, ¿cierto?, si no conoce al Señor. Porque va a haber una dinámica totalmente diferente con respecto a esto. ¿Por qué? Porque hay una conexión, yo digo, es una conexión sobrenatural la que el Señor nos ha dado. El de poder estar juntos, el poder amarnos. Bueno, el mismo Señor Jesucristo, ahí en Juan 13:35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué cosa? Si tuvieras amor los unos por los otros. Ahí está la diferencia. Ahora, en otro lugar también tiene otra dinámica esto. Puedo sacar varias cositas. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, no unáis en yugo desigual. La primera parte, ¿cierto? No unáis en yugo desigual. Y siempre decimos esto, ¿para qué? Bueno, por el tema del casamiento, el tema de los novios, ¿cierto? Ya siempre lo aplicamos ahí. El tema de las amistades, eso también se aplica, por supuesto, cuando voy a abrir una compañía con una persona que no es creyente, también está mal. Estoy haciendo algo en yugo desigual y otros casos. Ahora, estar
Y hago énfasis porque siempre hacemos énfasis en la familia, acá en nuestra familia de la iglesia, pero el yugo desigual en el matrimonio es una situación totalmente desafiante, porque puedes compartir elementos muy íntimos con la persona que te has casado y que no es creyente, puedes compartir elementos muy íntimos, pero no vas a sentirte pleno jamás. ¿A qué me refiero eso? Puedes compartir intimidad a nivel físico, por ejemplo, tener relaciones, perfecto. Puedes tener intimidad incluso en la parte emocional, tal vez, perfecto. Puedes tener, tal vez incluso en la parte intelectual, pero cuando llega a la parte espiritual no puedes tenerlo. No puedes tenerlo, es imposible. Si la persona no está en Cristo, es imposible tenerlo. Eso, miren, eso es igual que si tenemos una mesa de 4 patas, le sacás una pata, ¿te sirve la mesa? Y si te pones bien de este lado, ¿cierto? Y te apoyás acá y no apoyás nada donde no está la pata, es posible. Y podés llegar a comer y podés ahí, pero en cuanto la cargaste un poquito se te vino todo y fue un desastre. Bueno, eso es lo mismo. Eso es lo mismo que un motor para los que les gusta, a mí me gustan los autos. Me gustan más las casas, pero bueno, estudié para los de los autos. Un motor de 4 cilindros. Y en 4 cilindros, si se te apaga un cilindro, bueno, listo. Si el auto va a andar, por supuesto que va a andar. Y va a andar, pero va a andar. Ahora, ¿va a andar plenamente como tiene que andar? ¿Va a responder bien? No, no va a responder. Ahora, quiero que piense eso. ¿Sabes por qué? Porque en la familia es muy serio el asunto espiritual, es todo. Si yo no tengo los 4 cilindros andando o no tengo la mesa bien firme con las 4 patas, llega el momento que se va a venir todo abajo. Tarde o temprano no va, o si no se viene abajo, no vas a disfrutar de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque no te sientes seguro. Y cuando vengan los problemas, cuando vengan algunas situaciones que son realmente difíciles y necesitas de comprensión, necesitas de amor, necesitas del perdón, todo se viene abajo. Es para pensarlo. Entonces Juan continúa revelando otra razón y nos dice en el versículo 4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y me encanta. Ahí está hablando del gozo de eso, del compañerismo, de la intimidad que nosotros tenemos. Está hablando del gozo cristiano, está hablando del gozo de ser familia de Dios. Y es algo realmente maravilloso, es maravilloso. Y bueno, en el resto de los versículos de este capítulo, Juan va a enfocar uno de sus temas favoritos. El tema favorito de Juan es el tema de la luz y de la oscuridad. Eso es. Ahora, cuando miramos, me acompañan ahí al versículo 5, comienza diciéndonos, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Ahora, Juan está hablando acá, está haciendo una declaración teológica sobre el carácter y la naturaleza de Dios. Él dice que es verdad. En el contexto, Dios es verdad. Y cierto, Dios es verdad. Bueno, yo soy la verdad, dice el Señor. En cada circunstancia, Dios es luz y Juan dice, en Él no hay tinieblas. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Ahora, si Dios es luz, significa que hay ausencia de tiniebla, de oscuridad en la persona de Dios. Ahora, la razón por qué enfatizo eso es porque escucho muchos cristianos que declaran por allí que con las preguntas que hacen o la manera de hablar, yo me doy cuenta, cierto, que no entienden las implicaciones que tiene el significado de que Dios es luz y las tinieblas no están en Él, totalmente nada en Él. Ahora, ¿por qué digo? Bueno, por las preguntas que muchas veces se hacen. Una de las cosas que hacen generalmente los nuevos creyentes es si Dios es luz o si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Cierto? Es una pregunta muy común esa. Bueno, y yo creo que hasta cierta manera se entiende para los nuevos, ¿no? Y uno dice, bueno, si Dios creó, la otra vez me dijeron, si Dios creó el mundo y Dios es bueno y no hay tinieblas en Dios,
¿por qué entonces el mundo está como está? Si Él creó todas las cosas. Bueno, la respuesta es que Dios cuando creó las cosas las creó bien. Todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto. Nos creó a nosotros perfecto. Creó todas las cosas perfectas sin ningún problema. Ahora el problema fue que no viene de Dios el asunto, viene de nosotros. Porque como ya sabemos, ¿cierto? Nosotros tomamos, o el hombre tomó la decisión de entrar en las tinieblas. Las tinieblas, ¿qué es lo que es? Alejarse de la luz, eso es. Y fue el hombre, fue el que trajo el pecado entonces a toda la creación. Fue el pecado del hombre el que llevó a tinieblas toda la creación de Dios. Ahora es cierto que todavía vemos algunas cosas maravillosas de esta creación. Yo por ahí cuando voy viajando, va mirando por ahí, veo unos paisajes y voy a decir, qué hermosa la creación. Bueno, todo eso es un eco nada más de la grandeza de lo que hizo Dios. Nada más. Pero no olvidemos que un día Dios también va a rehacer todas esas cosas. Bien, sigamos. Tenemos que establecer una cosa. Dios es luz y no hay absolutamente tinieblas en Dios. Podemos hablar, ¿cierto?, de eso. Pero ¿cómo afecta el hecho de que Dios es pura luz y las tinieblas no están en Dios? ¿Cómo afecta eso a mi vida? Que es lo que quiero, la parte práctica, ¿cierto? ¿Cómo afecta eso a los que vivimos en fe? Bueno, tenemos que entender bien lo que es caminar, y acá quiero que presten bien atención, porque alguno que otro va a estar mirándome y va a decir, ¿qué pasó acá? Pero quiero que preste mucha atención, pare bien las antenitas como los... ¿Quién tiene antenas? Como los marcianos, no, como las hormiguitas, pare las antenitas, ok. Preste atención, ya sabe lo que les quiero decir. Pensé que me iba a ayudar, hermana. Mira, no sé, no. Ok, después hablamos. Pero quiero que presten atención bien acá. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora bien, está hablando de alguien que afirma, tengo una conexión, tengo una relación con Dios, eso es lo que me está diciendo acá, pero lo cierto es que la persona está viviendo, negando el pecado. Ahora acá tenemos que entender bien lo que significa caminar en oscuridad, porque la mayoría de la gente se equivoca en esto. La mayoría de las personas piensan que caminar en la oscuridad significa caminar en pecado. Y por eso quiero que presten atención. No es así, no es así. Juan nos va a explicar acá en el contexto qué significa caminar en la oscuridad y qué significa caminar en la luz. Para eso yo les doy una pequeña ayuda ahí, lo puse en la pantalla. Luz y oscuridad en 1 de Juan 1. Caminar en luz. El que camina en luz es la persona que entiende o tiene un entendimiento de que es pecador, de que peca, pero que es salvo por gracia, reconoce lo que Dios ha hecho. ¿Me siguen? El que camina en luz es el pecador que reconoce que es pecador, que sabe que es pecador, pero que es salvo por gracia, por la salvación en Cristo Jesús. Caminar en oscuridad, al contrario, es negar mi condición pecadora, es decir, no, yo no estoy pecando, no hago tantas cosas malas, pero yo tengo una buena relación con Dios. Esa persona es la que está caminando en tinieblas. Esa persona es la que está caminando en tinieblas. No significa andar en tinieblas, no significa andar en pecado específicamente. Significa caminar en una negación del pecado y pensar que estoy bien con el Señor. Cuando alguien camina en negación, dice, bueno, ya sabes, yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo, no he hecho tantos pecados malos, yo pienso que el Señor me va a llevar al cielo, pienso que estoy bien. ¿Sabes? Yo soy mucho mejor que otras personas. Esa persona está caminando en tinieblas. Incluso si esas palabras salen de la boca de un creyente, ese creyente está caminando en tinieblas. Entonces, entendiendo de que caminar en luz significa que estoy caminando en plenitud de entendimiento de que soy un pecador, pero soy salvo por gracia. Aunque todavía peque, aunque siga ese camino pecando, estoy caminando en la revelación de mi pecado. Sé cuando peco, pido perdón y el Señor me perdona.
la persona ahí está caminando en luz. Fíjense en versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, hay un par de cosas acá que son muy interesantes y es muy importante ver. Cuando yo reconozco que soy pecador y soy salvo por gracia, me arrepiento. Tengo el poder en el Espíritu de arrepentirme. El Espíritu me habla, yo me puedo arrepentir, yo pido perdón al Señor y puedo estar de nuevo en comunión con Él. Puedo estar en comunión con ustedes. Pero, ¿qué rompe esa comunión? Bueno, es cuando comienzo a negar mi pecado. Alguna vez tuve una experiencia hace muy poquito, muy triste, con una hermana que uno lo confronta y le habla, y cuando digo confronta no es que le estoy tirando con un libro o con la Biblia, sino mostrándole, animándola a que vuelva a las cosas del Señor, y la persona dice, no, yo estoy bien con Dios. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Hermano, que están mal, que vos te das cuenta que están mal, que están caminando en las tinieblas, te das cuenta que están en pecado, y la persona dice, no, yo estoy bien con Dios. No te haga problema, pastor. No voy a la iglesia, pero eso no significa nada. Yo estoy bien con el Señor. Y vos mirá, bueno, esa es la persona que nos dice acá Juan, no es la que peca, sino la persona que tiene esa posición, es la persona justamente que está en tinieblas. Es cosa seria. Algo más que Juan nos dice acá en este versículo, que nos dice lo que significa caminar en luz. Recuerden, dijimos que caminar en luz es caminar en el entendimiento. Soy un pecador, es cierto, pero el Cristo me salvó. Soy un pecador, pero me arrepiento y el Señor me perdona. Por eso dice, pero si andamos en luz, y quiero que empiece a pensar más teológicamente, pero si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andar en luz, como algunos piensan que andar en luz es sin pecar, entonces ese versículo no tiene sentido. Si andar puro, en pureza y sin pecado, no tiene sentido ese versículo. Porque ahí dice, pero si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? Nos limpia de todo pecado. Eso es lo que nos está diciendo allí. Caminar entonces en luz es caminar con el entendimiento de que yo soy pecador, que no me tienen que decir que me doy cuenta porque el Espíritu me habla y me dice pecaste, fallaste, voy y le pido perdón al Señor. Ahí es cuando la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos dice acá. Ahora, subraye si puede la palabra nos limpia, porque esa palabra en el griego es un verbo continuo, es un presente continuo. ¿Qué significa un presente continuo? En este caso nos limpia, que nos está limpiando constantemente. Que nos limpió, nos limpia y nos va a seguir limpiando constantemente. Eso es lo que nos está diciendo acá. Ahora, ¿cuándo? Bueno, cuando el Espíritu Santo te convence de que has metido la pata, cuando te convence de que te equivocaste, que pecaste, entonces uno ¿qué hace? Bueno, pedimos perdón, nos arrepentimos, pedimos perdón, ¿cierto? Y el Señor nos va a perdonar. No cuesta nada eso. El asunto es arrepentirse de verdad y no hacerlo más. Ahora, ¿qué pasa? La sangre de Jesucristo nos sigue limpiando cada vez de nuestro pecado cuando caminamos en la luz. Cuando yo entiendo que soy un desastre, que yo peco, que soy débil, pero Dios me perdona y me salva y me cuida siempre y me perdona. Pero ahora va a describir algo más todavía lo que significa andar en luz. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿De qué verdad estamos hablando acá? De que todos hemos pecado y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad, esa es la verdad. Pero si niegas que estás en pecado, bueno, yo no lo hago así, no, yo no soy así, no, yo soy bueno. Bueno, Juan literalmente dice, te estás autoengañando. Te estás autoengañando. La verdad no está en ti, le dice Juan acá. ¿Qué más va a pasar? Bueno, no vas a poder tener comunión. No vas a poder tener comunión de lo que él nos proponía ahí.
Porque la sangre de Cristo no te va a seguir limpiando en ese sentido, porque lo has apagado. Es como que ustedes cierran la llave de bendiciones, cierran la llave del contacto con el Señor, lo desconectan, listo, no hay más perdón allí. Una de las preguntas más comunes que uno recibe, y sobre todo de las personas nuevas o tal vez aquellos que todavía no conocen al Señor, es ¿por qué sigo pecando? Es fácil esa pregunta, ¿cierto? Sí, claro. ¿Por qué me sigo equivocando? ¿Y por qué si acepté a Cristo me sigo equivocando? Ahora, cuando la persona hace esa pregunta, yo le digo, ¿qué esperas exactamente? ¿Qué es lo que me querés decir con eso? Porque cuando vamos a Cristo, dice, Él nos limpia, nos redime, nos adopta, nos sella para el día de redención. Eso es lo que nos dice la palabra. Y eso es algo maravilloso. Pero Él nos quita, el Señor no nos quita la naturaleza humana que tenemos. La naturaleza humana va a seguir con nosotros hasta el día que pasemos a la presencia de Él. Ahora, ojo, no estoy diciendo que tenemos que vivir con eso en pecado. No estoy diciendo, ¿cierto?, que estemos en pecado y no me esté preocupando, no. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la victoria y nos ha dado las herramientas necesarias y Él mismo ha vencido en la cruz, con el pecado venció la muerte y el pecado a sí mismo. Y el Señor me ha dado su espíritu para que yo ahora pueda vivir entonces en victoria. Nosotros somos más que vencedores. Ahí recién cantábamos eso, ¿cierto? Tenemos la victoria en el Señor. ¿Quién nos puede separar? Nadie nos puede separar del Señor. Y debemos de caminar, ahora en victoria. Pero hay una diferencia entre caminar en victoria y la perfección sin pecado, si se quiere. Y eso es un recordatorio muy importante que nos está haciendo acá. Y hay un montón de nuevos creyentes que no entienden eso. Piensan que el perdón significa la perfección, que yo acepto a Cristo y no peco nunca más. No, no está hablando de eso. Nosotros sabemos que pecamos, pero también si viniste la primera, y si no está grabado, ya lo vamos a poner en YouTube, la primera clase que tuvimos también de Romanos, ahí vimos muy claramente que si tú pecas, querido hermano, y eso te lo digo a los creyentes, si tú pecas es porque tú quieres pecar. ¿Me entendieron? Cuando nosotros pecamos, no pecamos, que por esto, por casualidad, o porque me hicieron pecar, o porque el otro. No, cuando tú pecas es porque se te dio la gana de pecar. Así de claro. Cuando el creyente peca, por eso es que no tenemos justificación. Por eso es que el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Porque el Señor no nos dejó a la deriva. No nos dejó solo y decía, arreglátela, che, vamos a ver cómo hace ahora, pero sé santo. No. Dios nos ha dado la victoria. El pecado ya no tiene nada que ver con nosotros. La muerte ya no tiene nada que ver con nosotros. El creyente tiene el Espíritu de Dios dentro de él. Y a través de ese Espíritu, ahí es donde tengo que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando viene una tentación, decirle, no, basta esa tentación, ahí quedaste. ¿Saben que, de paréntesis, una tentación no es pecado? El Señor Jesucristo tuvo tentaciones, pero no pecó. Bien dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen, ¿cierto? Pero puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza, eso es seguro. Las tentaciones no las vas a evitar, porque hay cantidad de tentaciones. Pero podés frenarla y ahí quedó, como hizo el Señor Jesucristo en el desierto, ¿no? Con el diablo. Ahora, y esto es un consejo bueno. Mira, nunca dudes del amor y de la salvación que tenemos en Cristo. Nunca dudes. Porque cuando uno empieza a dudar es cuando se mete en un terreno bien peligroso que es, yo les digo, es la cancha del diablo. Porque cuando uno empieza a dudar, esa es la especialidad que tiene el diablo, de meterte entonces en el oído, mira, tú eres un pecador, Dios no te ama, jamás Dios te puede perdonar todos los pecados. Y es buenísimo en hacer esas cosas, ¿eh? ¿Cómo lo que hiciste es imperdonable? Jamás Dios te puede perdonar. Lo que, más allá de lo que Cristo dice, no, eso no pasa nada, y te llena la cabeza. Así que no vayas ahí, no te pongas en el término de dudas.
Lo cierto es que nos dice la Escritura que nosotros estamos en una lucha constante, el cuerpo y el espíritu, la carne y el espíritu. Y un día, va a terminar eso. El día que muramos y estemos en la presencia del Señor, nos vamos a librar de esa naturaleza pecaminosa. Pero mientras eso suceda, tenemos que seguir luchando. No nos queda otra, tenemos que seguir luchando. Ahora, este es el punto. Y entiéndeme bien, porque si no los voy a dejar con los brazos caídos. Estamos en una lucha, estamos siempre en una lucha. Pero mira esto. Mientras vivas, vas a tener esa lucha de la carne con el espíritu. Pero eso es una buena noticia, ¿saben? Es una buena noticia que luchamos. Porque luchamos y no nos rendimos. Porque luchamos y estamos siempre parados con el Señor. Ahora la gente dice, ¿por qué si soy salvo, por qué estoy luchando con el pecado? Hacete una pregunta, ¿luchaste con el pecado antes de ser salvo? ¿Se hicieron alguna vez esa pregunta? ¿Por qué el creyente lucha con el pecado todo el tiempo? Pregunta, ¿luchaste con el pecado antes de ser salvo? No, yo tampoco. ¿Por qué? Porque estamos ahí, nunca luchamos, estamos en las tinieblas y no tenías luz, entonces no sabías la diferencia. Estabas metido ahí, no importa. Pero fue cuando fui salvo, cuando la luz llegó a mi corazón, cuando empecé a ver las cosas que estaban bien y las cosas que estaban mal. Cuando vi lo que era la diferencia. Ahora, escucha, hermano querido, es una batalla que como creyentes la tenemos y hasta que no estemos en el paraíso, no estemos en la presencia del Señor, no vamos a terminar. Es una batalla constante y es una batalla donde el diablo o el enemigo de Dios está alargando unos dardos de fuego, como dicen las Escrituras, ¿no? Constantemente y todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ponerlo las armaduras, la armadura de Dios, como lo dice Efesios 6, ¿cierto? Y ahí con el escudo pelear la buena batalla. Eso es lo que hace un buen creyente, pelear la buena batalla. Acá está la buena noticia. Esta es la buena noticia. Versículo 9 de 1 de Juan 1. Versículo 9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué se necesita de nuestra parte? Arrepentirnos, confesar. Escucha, cuando el Espíritu Santo te convence, y todos los creyentes, si tenemos el Espíritu Santo, y cuando pecamos, eso es una alarma. Porque yo no sé en tu vida, pero en mi vida, cuando yo voy a hacer algo malo, el Señor me está diciendo, hey, ¿qué pasó acá? Hey, mira lo que estás pensando. Ah, mira cómo vas a hablar. Constantemente eso. Ahora, acá nos dice que si nosotros pecamos y hemos metido la pata, nos equivocamos, bueno, tenemos el Espíritu Santo que nos dice, pecaste. ¿Qué hacemos? Bueno, pedimos perdón, le confesamos al Señor y dice ahí que si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Y sabe lo que significa fiel en ese sentido? Que Dios no te va a defraudar. No es que, y podemos ir 100 veces por día, yo voy un poquito más, ¿saben? A pedirle perdón al Señor, y podemos ir 100 veces por día y el Señor no te va a decir, che, me parece que ya estás viniendo muchas veces. Ya me parece que me estás cansando hoy día. Mira, lo dejamos ahí, mañana voy a ver si te perdono. No, el Señor no actúa así. No, Él dice, es fiel. Siempre el Señor te va a perdonar cuando te arrepientes. Ahora, ¿se dieron cuenta que también dice Él es fiel y justo? Él es fiel y justo. ¿Qué significa eso? Bueno, justo es la abreviación de justicia, si se quiere. Significa que hay justicia en el perdón de Dios. Y piensa, bueno, ¿dónde está la justicia cuando nosotros solo pecamos y el Señor nos perdona? ¿No tiene Dios que castigar ese pecado? Bueno, sí lo hace. Él tiene que castigarnos. Dios no puede no castigar el pecado. Dios tiene que castigar el pecado, sí o sí. Él no puede simplemente dejar el pecado, dejarlo pasar y listo. No, ¿te castiga? No. Entonces, ¿a quién castigó? Bueno, a su hijo. Ahí está el asunto. A su hijo. Su hijo fue castigado por mí. Lo soportó y lo tomó por completo todo mi pecado.
Y ahora Él puede verte a ti con los ojos de justicia, que tú eres justo a través de la sangre, a través del sacrificio de Cristo, y así nos perdona. Eso es lo mismo que si un juez va a un criminal a ir frente al juez, ¿cierto? Y el tipo mató, que sí hizo lo que hizo. Y entonces el juez agarra el martillo ese que tienen, no sé cómo se llama, y ¡pum! Golpea ahí y dice, te vas, quedaste libre. Le dice, ¿cómo que sería justo eso? No, no es justo. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar entonces lo que hizo. Bueno, entonces, ¿cómo hace Dios? Bueno, lo mismo hace Dios. Si realmente es justo, alguien tiene que pagar. Bueno, justamente nos dice la palabra ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Es muerte, así que alguien tiene que pagar. Y Cristo lo hizo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús lo hizo y ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos dice, aunque vayamos 100 veces al día, para perdonarnos. Y me encanta eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánto? De toda maldad. Ahora leíste bien ahí, limpiarnos de toda maldad. Porque hay personas que piensan que su pecado en particular fue demasiado grande para que Dios lo perdone. Algunas personas me han dicho, literalmente, pastor, es que usted no sabe lo que yo he sido. No sabe la vida que yo he tenido. Mira, no sé la vida que tuviste o la que sigues teniendo, pero lo que sí sé es lo que Él hizo por ti y por mí. Lo que sí sé es que Cristo murió en la cruz para quitarnos de todo pecado y de toda maldad, como nos dice acá. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Voy a traer palabras de una persona, de David Guzik. Él dice lo siguiente. Él dice que podemos ser limpiados por la sangre de Jesús de todo pecado. El pecado que heredamos de Adán, el pecado que cometemos de niños, los pecados de nuestra crianza, los pecados contra nuestro padre, pecado contra nuestra madre, contra nuestro hermano, contra nuestra hermana, pecados contra nuestros esposos, nuestras esposas, contra nuestros hijos, pecados contra nuestros patrones o nuestros empleados, pecados contra nuestros amigos, pecados contra nuestros enemigos, mintiendo, robando, engañando, adulterio, maldiciones, drogas con alcohol, promiscuidad, asesinato, pecados que que nos persiguen todos los días, pecados que ni siquiera sabemos que los hemos cometido. Dice este hombre, todo pecado. Y es cierto, todo pecado. ¿Qué parte no entendemos el del todo? Todo es todo. Todo pecado es limpiado por la sangre del Señor. Todo significa todo. Y entonces llegamos a la declaración final en ese capítulo. Y es una especie de reafirmación, porque dice en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, nuevamente está la definición de caminar en la oscuridad, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque básicamente Dios dice, tú eres un mentiroso, tú eres un pecador. Y su palabra no está en Él. En pocas palabras, hermanos, el pecado nunca debe ser un obstáculo, entonces, para tu relación con Dios. ¿Me has oído? Necesita escucharme porque si no Satanás va a tratar de convencerte de lo contrario. El pecado no tiene que ser un obstáculo para tu relación con Dios. Sé que el pecado te hace sentir culpable, sé que nos hace sentir muchas veces condenado, y lo entiendo porque a mí me ha pasado. Pero necesitamos entender esa gran verdad que nos dice acá Juan, que ante Dios no eres culpable. ¿Ahora qué está hablando el pastor? Ante Dios no eres culpable, creyente. Ante Dios no estás condenado, aunque sientas que así estás. Pero tú me dices, yo he pecado y estoy mal y me siento mal y estoy como que estoy condenado. No estás condenado. ¿Sabes qué? Y te lo voy a mostrar ahora. ¿Sabes que trato, antes de llegar a ese versículo, trato con mucha gente que ha tratado, le pide perdón a Dios, pero no se perdona a sí mismo. No sé si le ha pasado eso.
le piden perdón a Dios y saben que Dios los puede perdonar y los perdona, pero no se perdonan ellos a ellos mismos. Y es horroroso eso. Porque Dios nos perdona de todo pecado, pero no te sientas condenado. Porque mira lo que dice ahí, les leo de nuevo el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Confesamos, Dios nos limpia. Ahora, me sigo sintiendo mal. No hay condenación. Vayan a Romanos 8.1. Romanos 8.1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahora pues, ninguna condenación hay, y preste mucha atención, no dice no hay condenación para los que nunca pecan, no hay condenación para los que son puros. No, fíjense lo que dice ahí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí está el quid de la cuestión. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Que he creído que Cristo es Dios, que Cristo vino, que murió en la cruz y que resucitó para que todo el que en Él crea, como dice la palabra de Dios, tenga vida y vida eterna. Ahí está. ¿Recuerda lo que Pablo decía con el escudo de la fe? ¿Cierto que uno se pone el escudo de la fe y los dardos del enemigo uno los puede retener? Bueno, eso es. En Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. ¿Qué te estoy diciendo con eso? ¿Cuáles son los fuegos del enemigo? No, el pecado que tú has hecho es impagable. El pecado que tú has hecho es horrible. Dios jamás te va a perdonar. Eres un perdedor, eres esto. Esos son los dardos que tiene el enemigo y te lo tira todos los días. Entonces tenemos que poner eso. Y ahí es la fe de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que nos está enseñando Juan. Así que ánimo, ánimo. Si has venido cargado de problemas, si has venido cargado de angustias, de pecados, de faltas, de desilusiones, si has venido cargado de equivocaciones, de frustraciones, mira, el Señor es fiel y justo para perdonarte de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Eso está en nosotros. O aceptamos el regalo de Dios o no. Y yo creo que como creyente entendemos, y si hay alguno que no es creyente, que aún no ha aceptado a Cristo, el asunto es estar en Cristo. Sin Cristo no lo podemos hacer. Y estar en Cristo una vez más es aceptar que Él es Dios, que vino, que murió y resucitó para pagar mis cuentas, para pagar mi pecado. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este libro que comenzamos a estudiar, Señor. Gracias por esta carta. Gracias, Señor, por el consejo que nos das a través de Juan. Padre bendito, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a cada una de estas almas. Y que podamos vivir, Señor, en luz, no en tinieblas. Y si hay alguno que todavía está en tinieblas, yo te suplico en el nombre de Cristo que toques esos corazones. Padre, que puedas quitar la venda de sus ojos y que puedan ver con claridad que es un pecador y que necesita de ti, Señor. Y que solo a través de Cristo Jesús podemos llegar a tu presencia, porque tu palabra lo dice. El mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, Padre, te ruego que si hay alguna persona así, toques esos corazones. Gracias, Señor. Danos una semana en victoria y que podamos meditar en todo lo que hemos visto en este día, Señor. Te doy las gracias